Bienvenidos a la serie Telecán 2.0 Renegociar el Futuro. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. En el programa de hoy hacemos un balance sectorial del Telecán de cara al proceso de modernización y negociación que México está llevando a cabo en conjunto con Estados Unidos y Canadá, el tratado más importante de México en el mundo. Imprimir un nuevo aliento para potencializar las oportunidades de desarrollo y de integración también pasa por la necesidad de hacer un análisis valorativo de los sectores que ganaron y que perdieron en esta negociación que tuvo lugar hace 23 años. ¿Cómo le fue al sector agropecuario, manufacturero, automotriz o bien al electrónico? ¿Qué otros sectores perdieron y fueron los más descobijados o más vulnerables en esta negociación? Todo ello cobra vigencia en medio de la segunda ronda negociadora del Telecán. Pláticas muy espinosas y complejas que se están dando en la Ciudad de México y en donde se enmarcan en la necesidad de Donald Trump de imponer nuevas reglas del juego al sector automotriz. Acompáñenos. El Telecán siempre ha estado en el centro de la polémica y de la controversia. Es un tema de agenda pública, es un tema de desarrollo económico, de cabildeo entre actores, pero sobre todo de decisiones que generan altos impactos para las sociedades. No olvidemos que las voces críticas y entusiastas del Telecán se sustentan en la relación de costos y beneficios para los sectores ganadores y perdedores. Luis, el Telecán, como cualquier tratado no es perfecto, generó historias de éxito y de fracasos en los tres países, pero nunca se habló del milagro de América del Norte. ¿Por qué y cómo corregirlo de cara al proceso renegociador? Bueno, el Tratado de Libre Comercio es un instrumento, no es una visión, es meramente un mecanismo a través del cual se buscó facilitar los flujos de inversión y los flujos de comercio entre los tres países. Ese es su objetivo, esa es su misión, ese es su mandato. Como es lo único que funciona bien en México, todo el mundo quiere que resuelva todos los problemas, pero no es un instrumento para todos los problemas, no es una estrategia de desarrollo para México, es meramente un instrumento. En México hay muy pocos perdedores en el tratado, prácticamente no hay ninguno. Hay muchos perdedores por la apertura comercial que se dio antes, por competencia con otros países, por competencia con China, con Taiwán, en diferentes momentos. Se perdió la industria juguetera y demás, pero no hay nada de eso en Estados Unidos. Con la economía americana somos tremendamente complementarios. Bueno, a mí me parece que no podemos hablar de sectores rezagados, más bien quizá podemos hablar de sectores que no se han beneficiado de manera directa en lo que es el libre comercio, ¿no? Y uno de ellos pues, son las pymes. Es evidente cómo México se ha vuelto un jugador global. En términos de manufactura, México es el principal exportador de manufacturas de América Latina, que se dice rápido, pero no es sencillo. Estamos por arriba de Brasil y Argentina juntos. Exportamos más del 60% de las manufacturas de la región. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 1 de enero de 1994, se ha acentuado una tendencia por la cual los tratados comerciales están construidos como carta de derechos de las grandes corporaciones multinacionales. De manera que la asimetría que se observa tanto hacia adentro de cada país como entre países se agudiza en favor de las grandes compañías y en detrimento de los asalariados. Desde que entró en vigor el Telecán, los niveles de comercio y de inversión se han incrementado entre los tres países, beneficiando a empresarios, a consumidores, pero también a familias en general. Por otro lado, un tratado de tal envergadura también han generado diferentes sectores perdedores, porque en su entramado nunca se consideraron mecanismos de nivelación entre países dispares y asimétricos, o bien políticas para compensar a los países o a las naciones menos desarrolladas.
tal y como sí sucedió con los fondos de cohesión de la Unión Europea. El Telcán no era una panacea. Y no era una panacea, era solamente un instrumento más para el desarrollo de México, pero no se ha sabido de una manera integral, global, dar beneficios a toda la población. En 1994 éramos 70 millones de mexicanos. Hoy, 2017, somos 126 millones de mexicanos. En esa época, el 53% de mexicanos estaban en un nivel de pobreza, 53%. Hoy tenemos que el 50% de la población mexicana está en un nivel de pobreza abajo de $2 por ingreso por día. Es decir, la brecha ha aumentado y algo no está bien. A lo largo de estos 25 años, tanto en los países industrializados como en los países del sur, hemos asistido al surgimiento de lo que se podría denominar los empleados que se están depauperando. Es decir, antes hablábamos de que aquellos que eran pobres eran los que no tenían empleo. Ahora el empleo se ha precarizado y cada vez más se abre la brecha entre aquellos trabajadores que laboran en industrias globalizadas, con derechos, con sindicalización, y los trabajadores que tienen una situación más precaria. En aquella época había una diferencia muy grande, muy marcada, en lo que era un tratado comercial puro y lo que era un proceso más amplio de integración, como lo que era en aquella época la Comunidad Europea, que después se hizo la Unión Europea, y que más que comercio tenían ellos visión de integración en muchos otros campos. Entonces ellos sí contemplaron eso. Si de hecho haber metido el tema laboral, en ese momento se vio como algo estrambótico. Es decir, ningún acuerdo comercial puro había tenido adosado un acuerdo laboral. Ese fue el primero del mundo. Esto marcó una pauta. Muchos convenios comerciales que le siguieron la línea de este mismo acuerdo. Muchos son calca del convenio que se firmó con México. Después ya empezó a cambiar, también cambió el mundo, se agregaron otras cosas. Y entonces tú me dices, oye Pedro, pero el sureste está condenado al desastre. No, piensa en Quintana Roo. Se pensó en que podríamos tener mucha competitividad en la parte del Caribe, y don Antonio Ortiz Mena, el gran secretario de Hacienda de México de los 60, vio esto, mandó estudiar a lugares para ver dónde y escogió Cancún para hacer eso. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Altísimo, ahí tienes en turismo el lugar más competitivo del país, está en el sur. Entonces, lo que necesitas es mejor educación. Si no hay educación no puedes tener productividad. Si no hay productividad no puedes tener altos salarios. Esa es la clave. Pero no impulsamos el mercado interno. Esto no es culpa del Telecán, el resultado de que no se hizo una profunda reestructuración en el mercado interno. Y no hablo de una política industrial, porque hablar de política industrial es segmentar, partir el país. ¿Por qué? Porque se está privilegiando a la manufactura, que del Bajío para arriba se ha impulsado. Pero si volteamos al sur-sureste, encontramos que Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ¿sí? Veracruz, poco se benefician, se han beneficiado del Telecán. Los estados del norte exportan el 47%, los del sur-sureste el 0.2%. Es decir, el Telecán lo que vino a hacer es a reflejar lo que México históricamente ha impulsado, ¿no? Una zona industrial global, pero una zona agroindustrial, rural, atrasada del siglo XIX. Yo creo que hay que tener al tratado como un instrumento para la concatenación de estas cadenas productivas,
pero no es una panacea y no es la solución a todos los problemas. ¿Qué le falta? Le faltan muchas cosas. Primero, le falta actualizarse y segundo, falta todo lo que México no hizo, el gobierno mexicano no hizo en estos años, que es crear infraestructura para que pueda funcionar, es crear todos los mecanismos legales para que la sociedad mexicana pueda incorporarse al tratado. Falta información. No es casualidad que las empresas grandes que tienen capacidad de informarse, que tienen una visión más cosmopolita, que pueden pagar consultores, hayan sido mucho más ganadores que los chicos que realmente nunca tuvieron idea de por qué ocurrió esto, por qué se abrió la economía. Todas estas cosas, así es, los canadienses fueron los genios para hacer esto. Nosotros verdaderamente no hicimos absolutamente nada. En Canadá hubo un programa que se dedicó expresamente a que decía el programa, ningún canadiense se quede detrás. Y entonces tenían mecanismos de información, de reeducación, de adquisición de habilidades para que pudieran competir exitosamente. Y esto era individuos o empresas, lo que fuera. Esto en México jamás tuvimos. Si el objetivo de Estados Unidos es el mismo que el de México y Canadá, porque lo que ha dicho el presidente Trump en la campaña como presidente electo y como presidente de funciones, es que Estados Unidos está perdiendo. Y que al estar perdiendo Estados Unidos se tiene que reequilibrar el TLC de tal suerte que Estados Unidos pueda ganar. Eso implica un trato asimétrico a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está pidiendo, es una gran ironía, siendo el país más poderoso, más exitoso, más desarrollado del mundo, parece que Estados Unidos estuviera pidiendo un trato preferencial para que pueda competir con nosotros. Bueno, pues altamente halagador que nos lo diga, pero falso. Estados Unidos puede competir perfectamente con México y con el resto del mundo como lo hace todos los días. La mayor parte de los empleos que se han perdido son producto del cambio tecnológico, no son empleos perdidos por el tratado por sí mismo. Por supuesto que el tratado reorganiza sectores industriales completos, sobre todo coincidió con el tratado, no fue causado por el tratado, pero se crearon esas cadenas productivas que se han vuelto verdaderamente impactantes en su capacidad para producir buenos productos, para hacerlo muy eficientemente a muy bajos costos, reduciendo el precio de coches, de electrónicos, de diversos bienes. Yo creo que apostamos al libre mercado y al crecimiento de las economías. Me parece que es un hecho que el tratado ha beneficiado a los tres países y quizá algún argumento político o algunas visiones piensan que ha sido dañino para la economía de Estados Unidos, pero no ha sido así. Se han incrementado el número de empleos y se ha incrementado esta generación de riqueza para todos. Recordemos que también cuando se habla de déficit comercial, sí, pero hay que tomar en cuenta que el 40% de las importaciones que tiene Estados Unidos de México llevan contenido americano. Entonces no es un concepto tan simplista esto de desalentemos la inversión y tal. Lo que ha sucedido en estos 25 años es cierto, todavía no somos una comunidad, pero sí es un espacio compartido, o sea, sí son cadenas de producción interdependientes, todo este tema de las cadenas de valor. Hay partes muy importantes de Estados Unidos y de México, sobre todo, que están integrados a procesos productivos muy interdependientes, donde la competitividad y el éxito de uno depende del otro. Claramente no ha sido suficiente para acabar con los rezagos en México, pero sin lugar a dudas los sectores de nuestro país que han estado más expuestos al Tratado de Libre Comercio han sido los que han crecido de una manera más dinámica en estos 25 años. El tema Tratado de Libre Comercio es un tema para el que México debe de sentirse preparado, ha generado capital humano, tiene experiencia, pero sobre todo el potencial económico del país exige una inserción de México en la economía mundial bien negociada, bien planteada, legítimamente explicada. México no le tiene que ir a quitar nada a nadie, nada más sí tenemos que asegurarnos de que no nos quiten a nosotros.
El Telecán se ha convertido en una historia de éxito para México. Entre sus logros se apuntan el incremento de las exportaciones, de los flujos de inversión extranjera directa, la generación de empleos, pero también la generación de cadenas de valor compartidas entre los tres países, como bien se puede palpar en el sector automotriz o bien la dinamización de otros sectores como el agroalimentario, el electrónico o bien el financiero. Sin embargo, el Telecán poco contribuyó al crecimiento económico de México. Generó empleos mal remunerados, no disminuyeron las asimetrías entre los tres países y tampoco la brecha de desigualdad entre el norte y el sur del país. Bueno, yo creo que uno de los sectores, el de la electrónica, el automotriz, el agroindustrial, el agrícola, han sido muy beneficiados. Tenemos estados como son Jalisco, Michoacán, entre otros. El sector de cárnicos han sido beneficiados también. Y se ha concentrado la riqueza en esas familias pues que se han enriquecido más. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos que somos el primer productor en el mundo de aguacate, de limón, de mango, ataulfo, etcétera. Y son de buena calidad. Pero ¿qué ha pasado? Que no hemos permitido, Rina, que sean esos trabajos bien pagados. Los campesinos, los agricultores pequeños no están siendo bien remunerados. Se ha concentrado en la élite, que algunos de ellos vienen desde la época porfiriana y otros que con el TLC se han visto favorecidos. Que desde que se aprobó el tratado hubo una enorme oposición, generada fundamentalmente por los sindicatos americanos, que veían hacia dónde iba esto y también lo veían en términos de qué gano yo y qué pierdo yo, no necesariamente en qué está pasando en el conjunto del mundo. Y lo que ocurrió es que México se convirtió en un tema de política interna americana y en ese sentido éramos en alguna época, en esa época en particular, pues la pelota de fútbol a la que todo el mundo estaba pateando. 22 años después no tenemos un sector estratégico nacional. No estoy diciendo que no haya cadenas globales de valor, las hay, México tiene 8. De esas 8, 2 son muy importantes, que están en el mismo ramo, que es el sector automotriz, armadoras y autopartes. ¿Sí? Pero sabemos muy bien que esa cadena global es resultado de una inversión de empresas transnacionales. Cuando yo hablo de un sector estratégico, es un sector estratégico nacional que impulse el mercado interno y que haga un efecto multiplicador en esas zonas económicas del país. ¿Qué es lo que hicimos? Impulsar figuras para producir y importar, producir y exportar. Figuras en su momento como industria maquiladora de exportación, Pitex, Altex, Essex, que devienen, y a partir de 2007 tenemos una nueva figura que se llama IMEX. Hace 25 años prometimos con los acuerdos laborales que habría libertad de asociación sindical, que habría voto secreto de los trabajadores en los sindicatos, que habría acceso a la justicia laboral, que habría un salario decente y digno. No se ha cumplido ninguna de esas 4 condiciones. Pero creo que en el caso mexicano al menos, si tuviésemos la certidumbre de libertad de asociación sindical, de acceso a justicia laboral, de voto secreto en los sindicatos, e incluso yo iría más allá, de movilidad laboral, entonces de manera natural, en vez de reprimir los salarios, estos podrían ir subiendo y abordaríamos el que quizá es hoy el principal desafío que presenta el gobierno del presidente Donald Trump al Telecán. Sí es cierto, el salario no ha crecido en la forma en que debió haberlo hecho. Debió haberse cerrado más la brecha que ahora tenemos. Yo creo que el salario en México se ha rezagado, que se debe hacer algo más efectivo por elevar el salario y sobre todo el salario mínimo, pero no se puede hacer bajo una visión imperial. Eso se debe hacer porque México lo considera necesario y bajo
las reglas de nuestro país. Cada país, cada economía tiene sus propios fundamentos macroeconómicos, su propia realidad histórica y presente. Y evidentemente México, bueno, ha logrado demostrar que existe una fuerza laboral, de punta y tan especializada que somos capaces de producir cualquier vehículo o manufactura con la misma calidad y bajo las mismas condiciones de precio que cualquier otra parte del mundo, que cualquier otro país del G20, ¿no? Entonces, me parece que este es un argumento falaz, no me parece un argumento pues que tenga fundamento o que sea robusto en términos económicos. ¿Por qué? Porque México tiene un salario mínimo que, si bien es la base para el salario de todos nosotros, la industria manufacturera, por ejemplo, la automotriz, la autopartes o cualquiera que queramos poner como ejemplo, parte de ciertos estándares internacionales para poder acordar ese tipo de salarios. Es decir, no son remunerados con un salario mínimo como se hace ver por parte de algunas personas, sino que debido a la especialización y al conocimiento, estas personas suelen tener un ingreso mucho mayor. La gente viene a México por los bajos salarios. Fíjate que no. México tiene salarios 5 veces más altos que Haití. ¿Por qué nadie va ahí? Porque los salarios son la quinta parte de México, pero la productividad es la 20ª. Entonces el costo unitario de la mano de obra es 4-1 más caro que en México. ¿Por qué? El salario es la quinta, pero la productividad es la 20ª. Entonces lo que importa no es el salario, sino el salario en relación a la productividad. Es lo que llamamos los economistas, siempre con términos chocantes, los costos unitarios de la mano de obra, que es el salario corregido por productividad. Y yo te digo, hay lugares, por ejemplo, en Nuevo León, en Chihuahua, en Aguascalientes, donde tienes productividad muy alta y salarios muy altos. ¿Y por qué podemos tener salarios muy altos? Porque la productividad es muy alta. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para tener más productividad? Necesitas infraestructura, y ahí el gobierno tiene un papel muy importante que hacer. Y segundo, educación, educación, educación. También somos empresas que apostamos por el empleo formal. Estoy hablando de beneficios para nuestro país. No somos empresas que eluden, que evaden, que contratan por fuera. Y al momento que generas empleo formal, eso trae un círculo virtuoso como riqueza en educación y en capacitación del talento. Y eso es un ganar para nuestro país. Es indudable que todos hemos salido beneficiados. Algunos sectores más, otros menos, pero no hay ninguno que haya salido perjudicado. Se han generado empleos en los 3 países, se ha aumentado el intercambio comercial en los 3 países y como región hoy somos la más competitiva a nivel mundial. Un poco el llamado del comercio internacional es, oye, hay que producir con calidad, cosas que tengan valor agregado y que generen, por lo tanto, riqueza. Entonces, el comercio exterior obliga a los países a invertir por las empresas del futuro y no tanto tratar de proteger a las empresas, a las industrias, a los sectores del pasado. El sector estrella del Telecán ha sido el sector automotriz, el rubro más emblemático y el que mayores beneficios ha generado a partir de la experiencia trilateral. Los automóviles se han convertido en la principal exportación manufacturera de México, cuya contribución es innegable al PIB y al empleo de nuestro país. Ojo con este tema, porque Donald Trump, en el marco de la renegociación del Telecán, está buscando cambiar las reglas del juego en el sector automotriz. Está proponiendo reglas de origen por país. Recordemos que él mismo presionó de manera muy concisa a las armadoras, a las grandes armadoras de automóviles en Estados Unidos, para que abandonen México y luego regresen a la Unión Americana. Dice que el tratado fue una carretera o una autopista de un solo sentido. Es decir, que nosotros sacamos todos los beneficios y ellos no, fundamentalmente en la parte automotriz. Yo creo que eso no es cierto y que quizá no se desmintió a tiempo con la fuerza necesaria. Pero si vemos lo que ha pasado en la parte automotriz, no empezó a crecer desde que se firmó el acuerdo. Su crecimiento fue lento en los primeros años. El crecimiento más fuerte del empleo en México, en la parte automotriz, se da a partir de la crisis del 2009, perdón. A partir de la crisis, cuando las empresas
automotrices de Estados Unidos entran en un problema muy serio, estuvieron a punto de quebrar. Si no ha sido por eso, yo creo que muchas empresas automotrices hubieran quebrado en ese momento frente a la competencia asiática y europea. O sea, en ese momento empieza a crecer, pero empieza a crecer para apoyar que siga existiendo esa industria. Que Trump ha dicho que hay un déficit comercial muy significativo, 65,000 millones de dólares más o menos, en el comercio México-Estados Unidos. De una manera muy importante, el sector automotriz representa un porcentaje muy alto en este déficit comercial. Si bien el comercio México-Estados Unidos ha crecido, también es cierto que ha crecido el déficit en la medida en que se ha incrementado la exportación de vehículos mexicanos a Estados Unidos. La proporción es más o menos de 1 a 10. México exporta más o menos, dependiendo del año, 50,000 millones de dólares de vehículos y compramos 5,000 millones más o menos, ¿no? Y en autopartes la relación pues es más o menos como de también 1 a 4, 1 a 5, donde Estados Unidos nos exporta a nosotros alrededor de 10,000 millones de dólares y nosotros exportamos con 30,000, 40,000 millones, dependiendo del año y dependiendo de las condiciones, ¿no? Somos una potencia pues, en vehículos, por ejemplo. Exportamos más de 130, 140,000 millones de dólares sumados tanto el sector automotriz como el de autopartes. Entonces me parece que bueno, el país ha demostrado que es muy competitivo. Claramente hay áreas de oportunidad en otros mercados donde se deberán desarrollar preferencias comerciales también. En el sector manufacturero, por ejemplo, en la parte de autopartes, de construcción completa de automóviles, somos potencia también ya en materia de fabricación de partes para el sector aeronáutico en el mundo. Entonces, creo que el saldo en este sentido es muy positivo. Uno es obvio, que es la parte de manufactura ligera. Ahí tienes todo el componente aeronáutico o todo el componente automotriz. Y en eso México clarísimamente es competitivo. Y bueno, ahí está la prueba. Somos la 12ª, 13ª economías del mundo, pero somos la 5ª en exportaciones de automóviles y casi estamos por llegar a la 4ª. Entonces, ahí tienes ventaja competitiva. Y entonces, en esa ventaja competitiva, lo que tienes es que México se convirtió de cero exportador de automóviles a un exportador de clase mundial, de 4º o 5º de todo el mundo. ¿A dónde fue a parar esa inversión? Hay mucha gente que dice, qué barbaridad, ¿por qué se concentró tanto en Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León? Porque había la mano de obra calificada y porque había la infraestructura necesaria para eso. Mucho se habla de que exportamos a Estados Unidos. Nos llenamos la boca diciendo que somos principales exportadores a Estados Unidos, pero realmente le vendemos a 7 estados de la Unión Americana. ¿Sí? Está concentrado. ¿Sí? Ahora, de lo que le vendemos a Estados Unidos, resulta que se concentra en la cadena sector automotriz, armadoras, ¿sí? Y autopartes. Allí se concentra el 23% de lo que le vendemos a Estados Unidos. ¿Esto qué refleja? Que no hemos impulsado desde adentro, ¿sí?, una diversificación. El diferencial salarial todavía es enorme. Por hacer el mismo trabajo, yo diría incluso con la misma calidad y a veces incluso con productividad superior en las plantas de Hermosillo, de Chihuahua, de Ramos Arizpe, de San Luis Potosí, de Toluca, de Puebla, los trabajadores mexicanos perciben un salario que es apenas una sexta, una séptima, una octava parte de sus homólogos, de sus contrapartes en la industria automotriz estadounidense y quizá una décima parte de lo que perciben los obreros alemanes en las mismas compañías. Contra lo que se argumenta, yo creo que es el gran ganador en los 3 países. Gracias a la producción compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, no solo somos más competitivos
en América del Norte, sino también en terceros mercados. Y es cierto que México tiene un superávit automotriz, pero es un poco el resultado de que estamos al final de la cadena de producción. Nosotros traemos muchísimas autopartes, componentes, acero, aluminio de Estados Unidos y Canadá y los incorporamos en el auto terminal que va no solo al mercado de Estados Unidos y Canadá, sino a terceros países. Entonces es cierto que hay un superávit, pero es un accidente de que México está al final de la cadena productiva. Mientras que en los primeros 20 años del Telecán, la balanza comercial agropecuaria fue deficitaria, desde el 2016 para México, esta se convirtió en superavitaria, pues México es el 12º país agroalimentador del mundo. Recordemos que en el proceso de la negociación del Telecán hace más de 25 años, este fue uno de los sectores más sensibles por las enormes asimetrías en materia de productividad de los tres países, pero también por los subsidios y las subvenciones que el mismo Estados Unidos le da de manera directa e indirecta a los productores agrícolas. El sector agropecuario fue un sector muy sensible en el momento de la negociación, tan sensible que fueron el único sector donde hubo productos que tuvieron un periodo de desgravación arancelaria de 15 años. Maíz, frijol, azúcar, jugo de naranja, fueron productos que para México fueron extremadamente sensibles y donde se le dio la desgravación más larga. ¿Qué quiere decir que en vez de 5 o 10 años, que fueron los periodos establecidos para prácticamente todo el sector de bienes, qué quiere decir que haya 15 años? Quiere decir que reconociendo las sensibilidades que había en México para competir frente a los productos del extranjero, México necesitaba un periodo más largo para ajustar a sus productores. Esa fue la razón por la que se dio. Vamos con los complicados. Piensa tú en agricultura. Si tú empiezas a ver en agricultura completo, tú dices, bueno, ¿cómo lo quieres medir? ¿Lo quieres medir por el superávit que tenemos? Yo no creo que sea muy buena medición. Y soy consistente. Tampoco creo que es muy bueno que tengas todo un superávit. Tampoco es muy malo que tengas esto, porque en algunos lugares, si no tienes ventaja comparativa, claro, yo no tengo ningún problema en que haya de eso. Entonces, ve en la agricultura lo que sucedió. Estamos protegidos con precios de garantía, con unas distorsiones enormes. Vamos abriendo, no se hizo de golpe, obviamente tomó 10, 12 años para irlo, hasta 15 años para irlo abriendo. Si hablamos de la parte agropecuaria, también pues vale la pena señalar que México tan solo exportaba 4,000 millones de dólares hace 25 años. Y hoy día es de los jugadores más importantes, llegando casi a 30,000 millones de dólares de exportaciones anuales. Este combo o esta sinergia que se ha dado también en el sector agroalimentario pues es muy importante, que tradicionalmente los países que son fuertes en manufacturas pues no lo son en el sector agroalimentario. Y parte de estos temores que había en aquel entonces pues era que el sector agroalimentario no iba a estar preparado para competir con otras empresas de América del Norte. Somos, para darte una idea, 1 de cada 2 tomates frescos que se consumen en Estados Unidos es de origen mexicano. En términos de aguacate somos el principal exportador global, no solamente en volumen, sino en calidad, que eso es bien importante. En cítricos, como comentas, en limones también somos un jugador global, el principal exportador. Entonces, hemos ido logrando desarrollar cadenas productivas con los proyectos de apoyo que ha dado el gobierno, pero también con la capacidad del sector privado de ir desarrollando los nichos y las áreas de oportunidad. Los sectores agropecuarios de los dos países han sido ganadores. Obviamente, las ventajas comparativas de Estados Unidos y de México son muy diferentes. No somos muy buenos para la parte hortifrutícola. Tenemos grandes historias de éxito al amparo del TLC en todo lo que son las berries, obviamente el jitomate, el pepino y el aguacate.
el aguacate, que es probablemente la historia de éxito más grande, simplemente porque hace 20 años no exportábamos un solo aguacate y hoy exportamos más de 1.500 millones de dólares al año. Entonces ha sido una explosión y ha demostrado las ventajas de tener no solo el acceso al mercado de América del Norte, sino también las disciplinas para mantener ese acceso. Eso es claramente una vocación pues de cambio de modelo, cambio de paradigma, y hoy día si tú escuchas, pues el sector agroalimentario ya no está en contra de las negociaciones comerciales. Más bien lo que pide es buscar espacios para tener mayor posicionamiento de sus productos en el exterior. México tiene una enorme ventaja comparativa en todas las hortalizas. Todas las hortalizas. Aguacate, bueno, en aguacate los americanos la vieron venir y por eso, canijos, nos cerraron un buen tiempo, muchos años, pero ahora que se abrió, nada más con 3 años de producción, México ya está exportando $1,000 millones de aguacates, ¿no es cierto? En jitomate, en espárragos, en toda esta parte. Entonces tú vas a muchas partes del Bajío, no se diga en Sinaloa, que es con las presas de irrigación magnífica que tienen, etcétera, lo que ha pasado, y ahí tú ves que la ventaja comparativa funcionó extraordinariamente bien. México hoy es una de las principales potencias exportadoras agrícolas. Y sí es cierto que hay una complementariedad muy clara entre México y Estados Unidos. Estados Unidos es muy fuerte en el sector granos, maíz, arroz, trigo, sorgo, fructosa. Y también es muy fuerte en la exportación de lácteos, carnes. Nosotros también somos fuertes en la parte de hortalizas, frutas. Somos el primer exportador de tomate, aguacate. Exportamos $2,000 millones de tomate al año. Cebolla, ajo, frutas, berries. O sea, realmente tenemos una presencia muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido hay una complementariedad. Ahora, esto obviamente está enfocado en el sector agroexportador. Pero no olvidemos que también hay otro sector, que es el sector rural nacional, que pues obviamente no puede competir ni en condiciones, ni en las mejores condiciones con el nivel de producción que tienen en Estados Unidos. En primera, porque tienen extensiones más amplias, créditos mucho más flexibles y mucho más blandos, y subsidios a través de la ley agrícola en Estados Unidos. El 1 de enero del 2008 quedaron totalmente desgravados el maíz y el frijol en el marco del Telecán. México, como país originario del maíz, se convirtió en un importador neto de este producto básico para la población. Mientras que México se convirtió, con una de sus mayores fortalezas, en exportador de frutas y hortalizas, Estados Unidos y Canadá han sido intensivos en la producción de granos. Nosotros importamos maíz y frijol subsidiado en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros compramos en Estados Unidos es más barato que lo que podemos conseguir en cualquier otra parte del mundo. Entonces, el balance es un balance muy delicado, porque no podemos decir que todo el sector agropecuario resultó afectado. Sí es cierto que el sector rural, el sector de maíz tradicional, los pequeños propietarios con pequeñas parcelas, pues obviamente vieron desplazados, y es obvio que se iban a ver desplazados porque no hay manera de que puedas competir con esas grandes extensiones de tierra, con esa producción y con esos precios internacionales. Y también no podemos olvidar el contexto internacional. En los años 90 hubo una caída muy importante en los precios internacionales de los commodities. A partir de que entra China a la OMC en el 2001, empiezan a dispararse esos precios internacionales. Pero en los primeros años del Telecán, aunado a la crisis financiera que nos pegó muy duro en el 94-95 con la crisis del peso, con la caída de la economía mexicana, la caída del sistema financiero. Tuvimos en el 95 una caída del PIB del 6%, y para salir adelante fue muy complicado para todos los sectores. En maíz seguimos siendo muy competitivos en unas áreas, en otras no, y se contrajo, y el resto lo importamos. ¿Y cuál es la balanza total agropecuaria? La más superavitaria de la historia. Sí, se convirtió en superavitaria. Exacto. Entonces, la verdad, piensa en el consumidor. ¿Por qué tenían que tener maíz 30% más caro que Estados Unidos y trigo 30% más caro? Si las ventajas comparativas te dicen que puedes importarlo en ciertas cosas, entonces, pero necesitas a la gente irla modificando
con educación, con riego, etcétera, etcétera. ¿Dónde no funcionó muy bien? Donde no funcionó muy bien es, por ejemplo, en trigo. ¿Por qué en trigo no? Bueno, déjame explicártelo. En trigo no somos competitivos por esto. El trigo en México se siembra en riego. Y para riego necesitas hacer un pozo, que en promedio tiene 300, 400 metros de profundidad, con electricidad para mover el pozo, y entonces con eso riegas. ¿Contra quién competimos? Piensa tú los grandes plains en Estados Unidos, donde se irriga con el deshielo. No hay que hacer agujeros, te va llegando de arribita y te viene corrido. Entonces ellos tienen un costo de agua muchísimo más bajo que nosotros, y entonces en trigo no somos competitivos, pero sí somos competitivos hiper en calabacitas y en aguacate. Sí, en brócoli. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ventaja comparativa? Que en algunos efectivamente se contraen, entonces las superficies de trigo, hay ciertas zonas que son competitivas, pero el 80% no era, y nada más quedó la tercera parte. En la parte donde nosotros somos menos competitivos, que es la parte, por ejemplo, de cereales, la producción de cereales en México ha aumentado, pero no ha aumentado lo suficiente como para permitirnos satisfacer la demanda interna. Y el acceso a granos y productos pecuarios de Estados Unidos, que es probablemente uno de los mejores productores del mundo, le ha dado competitividad, por ejemplo, a toda la producción de carnes frías y de lácteos en México, que pueden comprar cereales baratos. Entonces yo creo que sí ha habido un juego de ganar-ganar, y un poco la idea ahora es construir sobre lo que se ha hecho, ver qué podemos hacer en temas sanitarios, fitosanitarios, para que los dos países sigan expandiendo sus producciones. Hoy, si México no estuviera al lado de los Estados Unidos, no tendríamos alimento tan barato como lo podemos importar en estos momentos. Si se complican las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en el sector agrícola, México tendrá que buscar otros mercados, pero nos va a salir mucho más costoso traer estos insumos de Uruguay, de Argentina, de la India. Va a ser mucho más costoso. Realmente nos hemos beneficiado de insumos para el consumo del día a día mucho más baratos. Con la entrada en vigor del Telecán, México acordó exportar 25,000 toneladas de azúcar en los primeros 6 años del Telecán, con la condición que posteriormente exportemos sin límite, comprobando los excedentes del azúcar en México. Sin embargo, en el año 2000, Estados Unidos impuso una cuota máxima al azúcar, lo que violó el acuerdo trilateral. Habría que recordar que en este marco, en el marco de la relación bilateral, México y Estados Unidos se han encontrado en posiciones antagónicas en materia de azúcar, a tal grado que antes de iniciar la renegociación del Telecán o bien el proceso de modernización y actualización en este 2017, se dio fin a esta disputa bilateral, pues los empresarios estadounidenses del azúcar acusaban a nuestras contrapartes de dumping. El azúcar siempre ha sido un sector muy sensible en cualquier negociación comercial a nivel internacional. Cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, teníamos concluida la negociación y hubo que establecer ahí algunas condiciones adicionales una vez terminada la negociación para que el sector azucarero no se opusiera a la aprobación del tratado. De tal manera que hasta hubo cartas paralelas para que hubiera ahí un compromiso de parte de los gobiernos de que este sector solamente se iba a abrir hasta el 2008. Tuvo 15 años de periodo de desgravación.
El sector azucarero en Estados Unidos es un sector que tiene un gran músculo político porque le da muchos recursos a las campañas de los partidos demócrata y republicano, de los dos. Y por otro lado, pues es un sector que está muy subsidiado, muy protegido y tiene precios internacionales que prácticamente son el doble de lo que se tiene en el mundo. En el mundo está más o menos en 13 centavos la libra, en Estados Unidos lo puedes vender en 26, 28 centavos la libra. Entonces, ahí hay un mercado interesante, porque te van a pagar el doble de lo que te paga el mercado internacional. Entonces, en el 2008 finalmente se dio la apertura al sector azucarero. El sector azucarero mexicano, los ingenios, hicieron inversiones fuertes para poder exportar a Estados Unidos, porque por primera vez nosotros íbamos a tener acceso libre de arancel al mercado de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que en este caso, a diferencia de otros sectores, Estados Unidos tiene una industria azucarera orientada al mercado de los Estados Unidos que no tiene inversiones en México, y México es un sector de productores nacionales que no tiene ningún tipo de inversiones en Estados Unidos ni tampoco tiene alianzas. El Telecán modificó la canasta exportadora de México. De concentrar nuestras ventas tradicionales en hidrocarburos y materias primas, dimos un salto cuántico para privilegiar las exportaciones de las manufacturas. Además, hacen falta medidas para paliar la pobreza, para apoyar el mercado interno, la industria, así como promover las pequeñas y las medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas me parece que tendrían mucho que aportar y hace falta quizá un mayor liderazgo y acompañamiento de las autoridades responsables de promover el comercio para que puedan insertarse en las cadenas. Hay que recordar que poco más del 50% de las exportaciones del país pues, se basan en tan solo menos de 60, 70 empresas. Entonces, claramente hay una situación de área de oportunidad para las pymes. También hay una serie de cuestiones como el comercio electrónico, en donde pues, México va avanzando de manera incipiente y es de las áreas de oportunidad en esta renegociación del Tratado de Comercio Norte. Por darte una idea, en México está demostrado que aquellas industrias que están vinculadas a la inversión extranjera directa, es decir, que tienen inversión extranjera directa, o que se dedican a las exportaciones, son remuneradas sus empleados hasta en un 37% por arriba de aquellas que no lo están. Entonces, ese es un claro ejemplo cómo pues uno no puede comparar, o sea, tienes que hacer comparaciones de manzanas con manzanas, ¿no? Entonces, hacer un análisis transversal o horizontal en cuanto a que el salario mínimo pues, es una forma de ganar competencia de manera desleal, pues me parece que no es un argumento sólido porque habría que hacer un análisis segmento por segmento y ahí nos daremos cuenta que los salarios de la industria automotriz, por ejemplo, están muy alineados con los del resto del mundo, no solamente con los de Estados Unidos. INEGI nos dice que hay 5.183.000 unidades económicas en México. 5.183.000 unidades económicas en México y ahí engloba, por eso le llama unidades económicas, desde la tortillería hasta la empresa armadora de autos. Bueno, de esos 5.1 millones de unidades económicas, México solamente tiene 37.000 empresas exportadoras. De esas 37.000 empresas exportadoras, 6.107 empresas concentran el 77% de lo que México vende en Estados Unidos. Es decir, tampoco tenemos una diversificación en cuanto a empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no hemos hecho? No tenemos una política nacional de exportación. Solamente un artículo de la playa de leyes que tenemos, solamente un artículo habla de fomentar la exportación y es el artículo 91 de la Ley de Comercio Exterior. La razón por la que Estados Unidos le entró al tratado, el gobierno americano de George H.W., el papá Bush, la razón por la que entró es muy importante y es tan sencilla como la siguiente. Porque ellos veían que un México exitoso, un México creciente, una economía pujante en México, era vital para su seguridad. Es decir, como me lo dijo a mí el general Scowcroft, que era el jefe de seguridad nacional del presidente Bush, papá, me dijo, para nosotros lo más importante es que México sea exitoso, porque eso es lo que para nosotros nos da una mayor garantía. Tenemos que encontrar un nuevo mecanismo
para mejorar la distribución de la riqueza. No solamente es a través que se finque el desarrollo de los países a través del comercio, sino de la educación, y tenemos que seguir innovando tecnológicamente nuestra planta industrial, porque sí, somos el octavo productor en computadoras, somos el octavo productor en vehículos ligeros, somos el cuarto productor en celulares, somos el sexto productor en el sector aeroespacial. Pero esto ha permitido la concentración de la riqueza en un sector de la población. Pero estos no han remunerado, así como han tenido ingresos, de bajar esa riqueza, distribuirla mejor a los que producen la riqueza, es decir, a los campesinos, a los obreros, y no permitir que se siga concentrando en un sector de familias. Yo creo que hay mucho que aprender de lo que no hicimos y mucho de lo que se hizo y que reditúa en beneficio de algunos grupos. Y figuras e instituciones no faltan. Tenemos ProMéxico, Bancomext, Nacional Financiera, Acerca, ¿sí?, que impulsan. Pero si le echamos un ojo a las empresas que exportan, ¿sí?, encontramos que estas concentran su oferta en Estados Unidos. Subrayo, lo que están haciendo es aprovechar las bondades del Telecán. En México el tratado se vio como una manera de que creciera la economía suficiente para que no haya bronca, pero no para cambiar a México, cuando en realidad debió haber sido una palanca para cambiar al país. La inserción de México en el mundo no puede ser mediocre. El capital humano, científico, tecnológico, productivo, laboral, el inventario de recursos naturales que tiene nuestro país, obliga a usarlo en plenitud. Y el desempeño de México no puede ser mediocre. México tiene que recuperar, junto al control de la inflación, tener tasas de crecimiento. No sacrificar el crecimiento del Producto Interno solamente porque se obtiene una tasa baja de inflación. Necesitamos estabilidad de precios y tasas de crecimiento que generen los empleos bien remunerados que nuestra población joven demanda. Muchos de los empleos que se habla, que se han perdido en Estados Unidos, no es por el Tratado de Libre Comercio, es por la automatización y la robotización, que es una realidad no solo para ellos, sino para todos nosotros. Estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces tenemos que apostar como región, que hoy somos la más competitiva a nivel global, en precisamente elevar las habilidades de nuestros talentos, de generar riqueza y conocimiento para mantener ese lugar privilegiado que tenemos entre las regiones del mundo. Israel firmó Tratado de Libre Comercio con nosotros, Japón también, después el TPP, países latinoamericanos también voltearon a México porque somos un hermano culturalmente hablando con ellos y también se beneficiaron de esta relación estratégica. Tenemos grandes tratados comerciales con Chile, con Colombia, otros acuerdos de menor alcance, pero con Argentina, con Brasil, con los países centroamericanos. Entonces, México, en términos geopolíticos, con el Tratado de Libre Comercio, dio un salto de 20 años hacia adelante, sin lugar a dudas. Canadá es el mercado más importante en el mundo para Estados Unidos y el segundo es México. Y en 5 años, México va a ser el mercado más grande del mundo para Estados Unidos, más grande que Canadá y más grande que la Unión Europea completa. Y lo que necesitamos es convencer a las contrapartes de Canadá y Estados Unidos que si bien el TLC tenía como objetivo hace 25 años incrementar el comercio y la inversión entre nosotros tres, hoy en día lo que necesitamos es que América del Norte sea competitiva con el resto del mundo, particularmente en Asia, y que empecemos a exportar grandes cantidades de manufactura, de agroindustria, de servicios, de América del Norte a Asia, y desde el punto de vista mexicano, que México se convierta en la plataforma de exportación de América del Norte para el mundo. Y entonces el déficit no va a importar, porque América del Norte se va a convertir en una región exportadora neta, en grandes volúmenes, a Asia y al resto del mundo. Se nos acabó el tiempo en esta serie sobre el Telecán Zorrina Musali y como siempre pues les pedimos que tengamos una mirada participativa, documentada y sobre todo informada de lo que está sucediendo con el proceso de modernización y actualización del tratado que ha sido artífice de la modernización de México.
Si bien el Telecán debe de modernizarse a la luz de los cambios geopolíticos y económicos a nivel internacional, no olvidemos que México y Canadá llegan a la mesa negociadora por el móvil proteccionista, nativista y antiglobalización de Donald Trump en Estados Unidos. En el próximo programa vamos a revisar el tratado, los temas nuevos que se van a incluir, así como las estrategias negociadoras de los tres países. Los esperamos. Telecán 2.0 Renegociar el Futuro les presenta un programa sobre el Telecán y su balance sectorial de cara al proceso de modernización y actualización del tratado más importante de México con el mundo. Las fortalezas y las debilidades del Telecán, los sectores ganadores y perdedores y las asignaturas pendientes de América del Norte. Soy Rina Musali y les pido que nos acompañen todos los domingos por el canal del Congreso en esta cita clave para el futuro de México.